Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén visualizando esta grabación. Como siempre, es un enorme placer saludarlos chicos, como siempre, es un enorme placer acompañarlos a través de esta videoclase, ¿verdad? Bueno, ya hemos empezado el tercer parcial, ayer creo que lo comenzamos, el tercer parcial de la materia de derechos humanos. A lo largo de todos los parciales hemos estado viendo muchos temas interesantes acerca del tratamiento y ejecución de los derechos humanos. El día de hoy vamos a continuar viendo la clasificación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Como ustedes saben o como ustedes recuerdan, hemos estado viendo ya la clasificación de los derechos humanos de libertad o garantías de libertad. Hemos visto ya las garantías de seguridad jurídica, las garantías de igualdad y hoy vamos a ver las garantías de seguridad social. Repito, hoy veremos las garantías de seguridad social. Comenzamos, corazoncitos hermosos. Bueno, las garantías de seguridad social, chicos, son ese tipo de derechos humanos que protege, que regula al hombre como miembro de la sociedad, ¿sale? Lo protege como un miembro que necesita estar rodeado, que necesita estar dentro de la sociedad y además le asegura unas condiciones mínimas de bienestar. Condiciones mínimas de bienestar por el hecho de que vamos a establecer o a través de estos derechos se aseguran que los seres humanos tengamos ciertas condiciones necesarias e irreductibles para poder sobrevivir y para poder tener un desarrollo integral. Estos artículos o estas garantías sociales se encuentran consagradas en los artículos 2, 3, 4, 27 y 123, de los cuales vamos a hablar a resumen, ¿no? El primero vamos a hablar del derecho a la educación. Tal como hemos visto, la educación es un agente fundamental del cambio. La educación provoca desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural. A un individuo que es educado, pues la educación le da muchas posibilidades, muchas habilidades y muchas capacidades. Muchas posibilidades porque obviamente la calidad de vida de un individuo educado tiende a ser mayor, sobre todo por los ingresos, de un individuo que no es educado. También le da mejor calidad de vida porque un individuo que es educado amplía su perspectiva acerca de los valores, las ideologías y va más en concordancia con los que tiene la sociedad. Por ende, una persona que se educa es una persona que es de apoyo a la sociedad, que de alguna manera impacta positivamente dentro de la sociedad, mientras una persona que no lo hace, que no ha sido educada, pues no hace este impacto positivo dentro de la sociedad, ¿no? De tal manera que el derecho a la educación es una condición mínima que debemos de tener para asegurar nuestro desarrollo integral, pues la misma, como les mencionaba, nos proporciona mejores oportunidades tanto como individuos, tanto como miembros de una sociedad. Otra de las garantías sociales son los derechos agrarios. Los derechos agrarios vienen de agricultura, ¿no? Y tiene que ver con la tenencia de la tierra, sobre todo las tierras que están destinadas a la explotación agrícola, donde se siembra, ¿no? El derecho agrario hace referencia al derecho de las tierras, al derecho de uso, propiedad, goce, disfrute de tierras que están destinadas para actividades agrícolas. Sobre todo el derecho agrario es aplicado en comunidades ejidales, en donde todos los ejidatarios son dueños de la tierra, son propietarios de la tierra del ejido y reparten cada una a los miembros del ejido para su explotación, ¿no? También los derechos laborales. Los derechos laborales son garantías sociales porque de alguna manera están protegiendo a un sector vulnerable. Y ustedes dirán, los trabajadores, profe, y los trabajadores, ¿por qué son un sector vulnerable? Les voy a explicar.
Cuando nosotros estamos trabajando, tenemos un patrón y ese patrón se coloca jerárquicamente, normativamente, en la normativa interna del trabajo, en un lugar superior que el de nosotros. Eso no significa que el patrón sea más y nosotros seamos menos, no. En la vida diaria, la ley dice que el trato entre hombres, mujeres, sea tu patrón, sea no sea tu patrón, va a ser igual. Lo que significa es que para que ciertos tipos de organizaciones, como las del trabajo, funcionen, necesitan jerarquías, necesitan ser liderados, ¿no? Y ese líder, por lo regular, es nuestro jefe. Entonces, para evitar cualquier tipo de violación de los derechos humanos que por esta cuestión de jerarquía laboral se pueda llevar a cabo o pueda aparecer, para evitar cualquier tipo de daño, ¿verdad? A uno como trabajador, que entonces se vuelve un grupo vulnerable ante un jefe que jerárquicamente en el ámbito laboral está en un peldaño superior a nosotros, pues establece el derecho laboral. El derecho laboral va a regular las relaciones entre patrones y trabajadores, los derechos y obligaciones de cada uno de estos. Recordemos que trabajamos por un salario, entonces va a regular también lo concerniente a los salarios, etcétera, etcétera. Y los derechos a la seguridad social. Los derechos a la seguridad social hacen referencia a aquellos derechos que van a asegurar cierto tipo de condiciones que necesitamos para sobrevivir, como por ejemplo la salud y la vivienda, ¿sale? Los derechos de seguridad social hacen referencia a la salud y a la vivienda. Generalmente estos derechos de seguridad social, la mayor parte los disfrutan los trabajadores. ¿A través de qué? A través del derecho que tienen, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, ISSSTECH, seguro, etcétera, ¿no? A partir de eso es que pues generalmente los trabajadores son los que disfrutan este tipo de derecho, también Infonavit, Fobiste, etcétera, etcétera. Sin embargo, también ya hemos platicado que hay una pequeña parte de la población que no es trabajadora formal, es decir, que no tiene un trabajo estable, y para ellos está destinado el INSABI, por ejemplo, el Instituto de Salud para el Bienestar. En cuestión de viviendas, pues son políticas sociales que se establecen para que estos puedan tener viviendas, como esa política social, no recuerdo si ustedes la conocen, la de piso firme, que te daban material para construir tu vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos derecho a la familia y el menor. ¿Qué quiere decir esto? Como individuos tenemos derecho a formar una familia, a elegir el libre esparcimiento de nuestros hijos, eso ya lo habíamos platicado. Aquí en México se decide de manera muy libre la cantidad de hijos que podemos tener. El menor habla o hace referencia a la protección y a los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Tenemos derecho a la protección de la salud, también ya lo habíamos platicado. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional, y ya habíamos hablado de él. Tenemos derecho a la vivienda, también ya lo habíamos platicado, habíamos dicho que la vivienda debe ser digna y decorosa, no porque debe ser muy lujosa, sino porque debe contener lo necesario para que podamos desarrollarnos de manera integral y sana. Este derecho también se ve reflejado en el artículo 4 constitucional. Y derechos de carácter económicos. Tenemos derecho a tener dinero, ¿vale? Tenemos derecho a tener propiedades, ¿ok? Tenemos derecho a trabajar con la finalidad de obtener recursos para sobrevivir. Bueno, chicos, esos son los derechos en cuanto a garantías sociales, ¿ok? Esos son los derechos en cuanto a garantías sociales. Vamos a pasar a ver ahora las garantías de propiedad. Así como lo escuchan, las garantías de propiedad las vamos a ver ahora, ¿sale? Las garantías de propiedad hacen referencia respecto al derecho de tenencia de tierra o de tener propiedades que tenemos como mexicanos. Si ustedes dirán, ay, profe, eso es obvio, tenemos ese derecho. Sin embargo, en la antigüedad, bueno, no hablo de antigüedad, no sé, hace
100 años antes, el derecho a la propiedad no existía, chicos, ¿no? Como individuos o como gobernados muchas veces no teníamos derecho a la propiedad. Entonces hoy en día sí es un derecho humano reconocido por la Constitución que podemos disfrutar. Estos derechos de propiedad se encuentran garantizados en el artículo 27 de la Constitución, ¿ok? Los derechos de propiedad que veremos hoy se encuentran garantizados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a empezar con el primer derecho a la propiedad privada, chicos. El derecho a la propiedad privada hace referencia a que todos los mexicanos, sin excepción alguna, tenemos derecho a adquirir una propiedad de nosotros, para nosotros, en la que los dueños seamos nosotros y no el Estado. ¿Sale? Entonces sí tenemos derecho de adquirir una propiedad privada, perdón, corazones. Tenemos derecho de adquirir una propiedad privada, es decir, una o varias, ¿no? Tenemos derecho a ser dueños de algo, de tener una propiedad privada porque va a ser nuestra, solo nuestra y de nuestra familia, de nadie más, ¿no? Por ejemplo, una casa propia, 2 casas propias, 3 casas propias, las que ustedes quieran. Tenemos también derecho a que las expropiaciones solo se hagan por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Repito, tenemos derecho a que las expropiaciones solamente se hagan por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Vamos a hablar un poquito de este tema porque yo no sé si ustedes alguna vez ya han escuchado este término de expropiación. ¿Qué pasa, chicos? Sí tenemos derecho a la propiedad privada, obvio, sí tenemos derecho a tener una propiedad solo para nosotros. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo para que puedan entender esto de las expropiaciones. La expropiación es cuando el Estado te quita tu propiedad porque la va a utilizar, el espacio y la propiedad, para realizar algún tipo de obra que va a ser útil para toda la sociedad. Eso es la expropiación. Tú tienes una propiedad privada, el gobierno viene y te quita esa propiedad privada porque la va a utilizar para realizar una obra que va a ser de utilidad para todos. Sin embargo, si te quita el gobierno tu propiedad, te tiene que indemnizar, ¿sale? Y solamente puede ser porque va a ser una obra pública, una obra de utilidad pública que nos va a servir a todos. Si no es así, el gobierno no te puede quitar tu propiedad. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que ustedes se coloquen en contexto. Yo no sé si ustedes conocieron todavía el parquecito de la XCKQ. Ahí donde está el Bicentenario, la mayoría de esos alrededores eran casas. Donde hoy está el Parque Bicentenario eran casas. Sí había un pequeño parquecito, sin embargo, ese parquecito era muy pequeñito y alrededor habían casas, ¿no? ¿Qué pasa? Se abre esta obra del Parque Bicentenario con estos tapetes que echan agua, que solo funcionaron 1 o 2 años y no sabemos qué sucedió, ¿no? Bueno, se abre este proyecto del Parque Bicentenario, entonces se necesitaba espacio para realizarlo. Y pues habían casas alrededor, entonces dijeron, bueno, les compramos sus casas a todos para que podamos realizar el parquecito, ¿no? Hubo gente que sí quiso vender al Estado, pero hubo otra gente que no quería vender, que ellos querían quedarse en su casa forever, para siempre, no querían vender. Sin embargo, interpusieron un montón de amparos, un montón de recursos jurídicos. Sin embargo, al final terminaron otorgándoles su propiedad al Estado. ¿Por qué? Porque la ley es clara. El Estado puede expropiarnos, quitarnos nuestra propiedad con 2 requisitos básicos. Si no las va a quitar porque es por causas de utilidad pública, va a utilizar ese espacio para hacer una obra que le sirva a toda la comunidad, como en este caso sí era un parque, el Parque Bicentenario, y 2, nos tiene que indemnizar. A todas las personas que se les quitó su propiedad, el Estado las indemnizó, el Estado les dio una cantidad de dinero que se supone que sería lo que valdría su propiedad en caso de haber compra-venta, ¿sale? Entonces, sí puede haber expropiación y esa es la expropiación, tal como el ejemplo que les acabo de plantear. Bueno,
Derecho, también tenemos derecho a que la propiedad privada solo esté sujeta a las modalidades que indique el poder público. Esto quiere decir que la propiedad privada debe ser regulada por las modalidades que indique el Estado en cuanto a la tenencia. Por ejemplo, si tú eres dueño de una propiedad privada de un bien, tienes ciertas obligaciones con el Estado, ¿no? Como por ejemplo pagar el pago predial, que en estas fechas se estaban pagando. Pagar predial, si tienes luz y agua, pagar luz, pagar agua, etcétera, ¿no? Y derecho a adquirir en los términos previstos el dominio de tierras y aguas de la nación. Hay concesiones que se pueden otorgar. Dominio quiere decir eso, uso, porque la propiedad de aguas y bienes de la nación y tierras de la nación no está en venta, no se puede trasladar su propiedad. Pero el dominio sí, el dominio es precisamente una concesión. Las concesiones son como permisos que te otorga el Estado para que tú puedas explotar cierto tipo de los recursos que forman parte del Estado, ¿no? Por esa concesión, pues tú pagas cierta cantidad de dinero y acá en México sí se nos puede otorgar ese tipo de concesiones, sobre todo para el dominio de tierras y aguas de la nación. Bueno, chicos, ya hasta aquí hemos terminado de ver la clasificación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ya vimos las garantías de libertad, ya vimos las garantías de propiedad, las garantías de seguridad social, ya vimos las garantías jurídicas, ya hemos visto las garantías de propiedad. Entonces, pues ya hemos terminado de ver la clasificación. La próxima clase ya iniciaremos a leer cada uno de los artículos que aparecen en la Constitución, que son estos que les acabo de explicar, solamente con la finalidad de que quede más entendido para que leamos y nos empecemos a familiarizar con una de nuestras normas, con la norma fundamental que tenemos como mexicanos, que es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les agradezco infinitamente su atención, chicos. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bendiciones, hijos.